¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a La Voz de la Experiencia, un nuevo espacio que traemos aquí en Teleonúa, pero bueno, que llevamos trabajando y disfrutando desde la Universidad de Huelva durante 4 ediciones. Es el programa de los alumnos mayores de 55 años de la Universidad de Huelva, que hemos hecho siempre, bueno, pues a través de las ondas y que ahora estrenamos por primera vez en este espacio en la televisión de Huelva y que además agradecemos enormemente a Teleonúa por cedernos. Antes que nada quiero saludar a mi compañero Antonio Palanco, técnico también y persona indispensable en este programa, que como digo ya lleva 4 ediciones, pero que ahora también salimos a la pequeña pantalla. ¿Qué tal? Buenos días, María, buenos días a todos vosotros. Pues sí. En estos 4 años pues hemos ido enfrentándonos a diferentes retos, ¿no? Hemos pasado desde empezar pues que no teníamos nada de experiencia, hemos adquirido experiencia junto con la gran experiencia que aportan ellos. Hemos pasado por una pandemia y no hemos parado de hacer radio. Hemos llegado a pasar de hacer radio a montar los podcasts, a tener nuestras propias redes sociales y hoy pues además tenemos la posibilidad de estar aquí, ¿no?, con este medio, ¿no? Bueno, pues sí, hablamos del aula de la experiencia, como hemos dicho al principio, el aula de la experiencia la conforma aquellos alumnos de la Universidad de Huelva, bueno, pues que tienen más de 55 años y ellos son los protagonistas, ahora vamos a conocerles, pero antes que nada, además, me gustaría invitarles a que cada semana, además de disfrutar por la noche, en esta ventana que nos ofrece Teleonúa del programa de ellos, de los alumnos de la universidad, también lo hagan cada semana en directo a las 10 de la mañana cada jueves a través del canal que tenemos en YouTube, del aula de la experiencia. Además también este programa se queda pues guardado en la página web del aula de la experiencia de la Universidad de Huelva y cada viernes además también salimos en Cadena SER. Todo esto lo iremos recordando poco a poco, Antonio Palanco, porque yo quiero empezar ya, ¿no? Vamos a empezar. Deseosos. Presentamos ya a los protagonistas de este primer programa en Teleonúa y número 66 de La Voz de la Experiencia en total en nuestra trayectoria. Y bueno, vamos a saludar hoy a Javier Rodríguez Meléndez. ¿Qué tal? Bienvenido. Bermejo, perdón, que me he equivocado. Bueno, bienvenido, eres del aula de la experiencia, por supuesto, pero vienes en representación del grupo Urbanitas de la Universidad de Huelva, que ahora eres un poco la cabeza visible, ¿no? Bienvenido. Sí. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, está acompañado además de 2 piezas fundamentales del aula de la experiencia, alumnos del aula, Manolo Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Y Manuela Rodríguez, bienvenida. Manuela Albarracín. Es que tengo que decir que en este programa somos muchos Manolo, muchas Manuela, pero bueno, nos encanta tenerte aquí, Manuela, Manolo y Javier, en este primer programa en Teleonúa. Hablamos hoy de patrimonio arqueológico de Huelva, de arquitectura y por supuesto tenemos a un máximo exponente de Huelva para hablarnos del tema. Pero además también eres profesor de arqueología del aula de la experiencia, Javier. Vamos a empezar por este apartado. ¿Cuál es la esencia de esta asignatura en el aula de la experiencia, rescatando la arquitectura onubense, ¿no? La arqueología onubense? Sí, bueno, esta asignatura cuenta con una cierta trayectoria en los cursos que se imparten en el aula de la experiencia de la Universidad de Huelva, no solo en la sede de la propia ciudad de Huelva, sino también hemos disfrutado de la impartición de estos cursos en otras sedes de la provincia, aunque debemos decir que sí es cierto que en la ciudad de Huelva, en la propia universidad en la que venimos de manera ininterrumpida durante ya bastantes cursos académicos impartiendo este curso, que pretende acercar pues la arqueología onubense, la arqueología del territorio onubense, los proyectos de investigación que venimos desarrollando, sus resultados, en definitiva el conocimiento que se tiene histórico, arqueológico y también la puesta en valor del mismo, ¿no? Y la verdad que es una asignatura que podemos decir que es una asignatura que cuenta con mucho seguimiento, con los alumnos la disfrutan mucho y eso pues hace que año tras año vayamos con energías renovadas a impartirla. Manolo, además, es uno de los estudiantes de esta asignatura. Efectivamente, yo la hice hace 4 años ya. ¿Y qué te pareció? Me encantó. Me gustó muchísimo. Sí. Tengo que decir para aquellos que nos conozcan ahora, gracias a Teleonúa, que vosotros estudiáis por el mero placer de estudiar. Ya la mayoría de vosotros habéis tenido vuestras carreras profesionales. Indudablemente. Y ahora, una vez ya con los deberes hechos, seguís cruzando las puertas de la universidad, pero de un punto de vista un poco diferente. Más relajado. Más relajado y disfrutando, ¿no, Hombre, Manuela? por supuesto.
Totalmente, porque nosotros tenemos la ventaja de que no tenemos exámenes a final de curso, no estudiamos para ganarnos la vida de forma laboral, entonces solo es para adquirir ese conocimiento y para disfrutar con más conocimiento que nos puede aportar la Y gracias además de iniciativas como esta, del aula de la experiencia, todo ese conocimiento que vais además de, bueno, adquiriendo de más, ya con vuestra edad, que sois muy jóvenes todavía, hay que decirlo, se pone sobre la mesa y se comparte, ¿no? Javier, ¿cómo es trabajar con ellos? Y también, por supuesto, ¿cómo es estar al frente ahora de un grupo de investigación como Urbanitas, que es de los más antiguos, por no decir el más antiguo, de la Universidad de Huelva? Bueno, impartir clases en el aula de la experiencia es, nunca mejor dicho, una experiencia, pero además de las más positivas como docente, porque debemos decir que todo el alumnado, todos los estudiantes del aula, si hay algo que les caracteriza es el afán por aprender, el entusiasmo, la curiosidad. Entonces eso convierte las clases en auténticas, a veces en auténticos debates, en sesiones muy entretenidas, muy fructíferas, tanto para los propios alumnos como para el propio profesor, porque bueno, las manifestaciones además de interés y de, bueno, hay clases en las que incluso nos aplauden a los profesores que vamos a impartir las sesiones, ¿no? Es decir, se crea un ambiente realmente muy gratificante, y además en ambas direcciones, ¿no? El aprendizaje en ambas direcciones, porque de ahí la experiencia, ¿no? Ellos aportan cierto conocimiento a algunos aspectos, a algunas temáticas, tienen una trayectoria de vida que te la transmiten, entonces bueno, pues es francamente muy gratificante. Muy gratificante. Eso, y también te preguntaba ahora por el lado, pues desde el grupo Urbanita. Yo creo que esto, la batuta de la entrevista la van a llevar como siempre nos gusta los alumnos del aula de la experiencia, pero vamos a poner, esto sí me gustaría empezar por ahí, esta nueva etapa en la que tú ya formabas parte del grupo Urbanitas, hasta ahora representado por Juan Campos, que se ha jubilado recientemente, de aquí le mandamos un saludo. Y ahora eres tú el que está al frente, ¿no? Todo esto es una gran responsabilidad. Sí, bueno, el Grupo Urbanita tiene más de 30 años de trayectoria, fue creado por nuestro catedrático, por el profesor Juan Campos Carrasco, como bien dice, recientemente jubilado, y bueno, en realidad yo soy, como bien decías, la cabeza visible de un enorme grupo de investigadores, doctores, doctorandos, becarios en formación, que conformamos a día de hoy este grupo, ¿no? Si hay algo que lo caracteriza, pues es su entusiasmo, un perfil más joven, digamos, en cuanto a los miembros que lo conforman, pero con unas ganas por hacer cosas y por estar siempre presentes, no solo a nivel provincial, sino en otros territorios y en otros países, de cara a lo que es la investigación, ¿no? y la docencia universitaria, que a fin de cuentas se nutre de esa investigación. Están unidas, ¿no? Investigación, sí, es indisociable, claro. Entonces, bueno, es una gran responsabilidad, no solo por el listón que dejó el maestro, ¿no? Y todas esas bases que sentó de cara al estudio arqueológico en la provincia y fuera de la misma, sino porque, bueno, ante nosotros pues tenemos muchos retos y muchas líneas de investigación apenas iniciadas, otras por abrir, y que, bueno, requerirán en los próximos años todo nuestro esfuerzo. Yo creo que nos ha puesto el escenario perfecto para preguntarles, ¿no? Manuela y Manolo, cuando queráis. Pues la primera pregunta que yo te quería hacer, ¿cuál es el hallazgo arqueológico descubierto en Huelva más importante, bajo su punto de vista, lógicamente? Bueno, hallazgos arqueológicos importantes podríamos decir que son todos, porque la arqueología a día de hoy lo que pretende es, a base de pequeñas cositas, a pequeños hallazgos, algunas tienen un impacto distinto, ¿no? Pero con todos ellos, pues profundizar en el conocimiento de nuestro pasado, ¿no? Y el producto final, digamos, de todo ello es ligar a la sociedad con su pasado más valioso. Entonces, es cierto que desde nuestra perspectiva, digamos, arqueológica, claro, no tenemos esa visión de hallazgos espectaculares o hallazgos más importantes que otros. Todo lo contextualizamos en su aportación al común. Yo me imagino que habrá alguno que tenga un poquito más importancia. Bueno, hombre, siempre es verdad que hay hallazgos que profesionalmente a uno pues les resultan más satisfactorios, bien porque sea la línea de estudio a la que más tiempo dedica, bien porque sea un hallazgo, digamos, bueno, sea uno de los primeros hallazgos de la temática o del periodo. No sé, podríamos poner de relieve algunos hallazgos como, por ejemplo, el descubrimiento de los restos de
del edificio de Hacienda, el antiguo edificio de Hacienda en la ciudad de Huelva, es de los más recientes, por su novedad, por su reciente hallazgo, descubrimiento, pero Huelva en su conjunto como provincia tiene innumerables hallazgos que la consolidan como un territorio muy rico desde el punto de vista arqueológico, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta. A la hora de encontrar hallazgos, son distintos materiales los que encontráis. Por ejemplo, la osteología es el que hace el estudio de los huesos. ¿Cómo se hace para saber qué antigüedad tiene esos huesos encontrados? Bueno, ese campo concretamente, piensen ustedes que la arqueología se nutre de una serie de ciencias, digamos, así auxiliares para nosotros, ¿no? A través de otros especialistas, bien de las ciencias experimentales, por ejemplo, ¿no? Aportan al conocimiento arqueológico a través de sus disciplinas. Una de ellas puede ser perfectamente esta que usted comenta, en donde son los antropólogos físicos los que estudian, por ejemplo, el tema de huesos, el tema de enterramiento, los restos óseos, ¿no? Y desde el punto de vista de la datación, que es lo que usted me pregunta, si no me equivoco, sí. Bueno, pues eso existe en diversas técnicas. La más conocida es el radiocarbono o la técnica del carbono 14, claro, que es muy conocida y digamos, es una de las más básicas a día de hoy desde el punto de vista de su aplicación. Bueno, muchas gracias. La primera pregunta que le hice va a colación con la segunda. Cuando yo estuve en la asignatura, recuerdo que una de las clases que usted nos dio fue hablando de Torúbriga, y usted decía que con el georradar habían detectado que podría haber un anfiteatro en la ciudad. Estaba ahí la cosa un poco. Luego, años más tarde, le pregunté y me dijo que aquello no había tirado para adelante. Pero usted en ese momento sí dijo que si el anfiteatro era verdad, que los restos estaban allí, lógicamente la ciudad sí tendría más importancia de la que la tiene, porque cuando tenían precisamente anfiteatro las ciudades romanas es porque, bueno, pues tenían una confluencia de personas mayor que si fuera poblaciones más pequeñas. Entonces, por eso le preguntaba, digamos, lo de la primera y demás. Entonces, la siguiente pregunta que le hago es... yo he visto, tiene innumerables publicaciones, usted junto con el profesor Campo, bueno, usted es doctor y él también me parece, son el doctor Campo, y entonces, pero siempre prácticamente basado en Roma, es decir, Tarteso Tarteso siempre se le ha dado muchísima importancia, Roma la tiene, indudablemente, pero ustedes siempre se han centrado más en Roma que no en Tarteso. ¿Por qué, no? ¿A qué se debe esto? Parece curioso que Huelva, siempre hablamos de Huelva, hablamos de pasado y nos retrotraemos a Tarteso. Exactamente. Es interesante la pregunta, Manolo. A ver qué nos cuenta, Javier. A ver por qué, a ver por bueno, qué. Todo ¿no? tiene su explicación, ¿no? Sí. Claro. Vaya por delante que en el caso del profesor Campos, él que atesora me cuentan su haber con 420 y tantas publicaciones, 425 publicaciones a lo largo de toda su trayectoria académica. Él ha cultivado múltiples líneas de estudio de la protohistoria, y dentro de la protohistoria pues Tarteso, Roma, el periodo medieval, el periodo digamos de la prehistoria reciente incluso, es decir, él a lo largo de su trayectoria ha cultivado todas esas líneas porque bueno, su trayectoria ha sido muy dilatada. En el caso particular mío, es cierto que mi línea de especialización durante el periodo predoctoral pues estuvo centrada en Roma, en el periodo clásico. Además, dentro de un contexto historiográfico de investigación en la provincia, en donde Roma siempre había sido, digamos, relegada a un segundo plano, o había pasado más desapercibida para la investigación del momento, que puso siempre de relieve en mayor medida el periodo protohistórico, el periodo tartésico, ¿no? Sí. Entonces, a finales de la década de los 90, a principios de los 2000, el profesor Campos, bueno, pues inicia una línea de estudio más centrada en ese periodo clásico, en donde será Ciudad de Aruqui, la provincia de Huelva, también Niebla, objeto de un análisis también centrado en esos periodos que habían sido más desconocidos, ¿no? Producto de ello, pues son tesis doctorales como la que yo realicé, así como otros compañeros y colegas míos,
cuyo, digamos, objeto de estudio estuvo siempre centrado en el periodo clásico. Usted tiene también muchísimas publicaciones. Sí. O sea, que no es solamente el profesor Campos. Sí, pero es decir, es verdad que mi línea de trabajo está más centrada en Roma, lo que no quita que ahora ya también por edad, porque ya uno va curioseando en otros periodos, pues nos adentremos en otras líneas, ¿no? Y junto con otros colegas, como la doctora Clara Toscano o el doctorando Alejandro Cano, al cual está realizando... Clara Toscano también nos dio clases. Claro, efectivamente, el cual está realizando una tesis doctoral sobre el periodo protohistórico de la ciudad de Huelva, el cual dirigimos tanto el profesor Campos, la doctora Toscano y yo mismo. Y eso, esa retroalimentación con otros colegas y con otros alumnos que van llegando por detrás y van atacando a otras líneas, pues permite pues enriquecerse uno mismo con otros periodos culturales, ¿no? Yo voy a interrumpir un momento antes de dar paso a Manuela para que haga otra pregunta. No quiero que se me olvide, o mejor dicho, seguro que los espectadores se lo están preguntando, ahora nueva etapa del Grupo Urbanitas, por así decirlo, continuáis trabajando, pero bueno, por lo menos partid de la base de que hay otra persona, ¿no? Otra cabeza visible, nueva. ¿Cuáles son los objetivos y en qué estáis trabajando a nivel provincial que se pueda contar? Así a nivel arqueológico, para que a la gente se le quede un poco y diga dentro de un tiempo, a ver cómo irá esa investigación o esa etapa nueva que han empezado. Pues ahora mismo el Grupo Urbanitas está centrado básicamente, bueno, tenemos varios contextos de actuación, ¿no? Con proyectos de diverso calado e impacto, de convocatorias nacionales, provinciales, autonómicas, y en esta línea pues tenemos básicamente dos ejes de actuación, uno que es internacional en Italia, en Roma concretamente, en los puertos imperiales, un proyecto que tiene ya un cierto bagaje, y después a nivel provincial pues tenemos presencia o estamos actuando con proyectos en la ciudad de Aruqui, en el municipio de Aroche, un proyecto que tiene casi 30 años de trayectoria. Estamos también, como no, trabajando en la ciudad de Huelva, en distintas excavaciones en suelo urbano, así como en los fondos del museo, investigando materiales, estudiándolos, recuperando muestras, siempre bueno, dentro de unos objetivos de investigación centrados en la ciudad de Huelva. Recientemente estamos actuando y trabajando en la ciudad de Niebla, a través del cual bueno, se ha firmado un convenio de colaboración específico con el Ayuntamiento y la Universidad de Huelva que permitirá bueno, pues desarrollar toda una serie de actividades, las cuales ya han comenzado concretamente. También bueno, en el área del término municipal de Almonte, en el Rocío, estamos desarrollando un proyecto geoarqueológico que también está ya también en fase de resultados preliminares. Como no, en el municipio de Escacena, en el yacimiento tartésico de Tejada la Vieja, y por tanto, como veis, pues estamos desarrollando múltiples actividades. Además de ello, tenemos proyectos de investigación centrados en el estudio del litoral, entre la desembocadura del Guadalquivir y del Guadiana, un proyecto de reciente concesión que tiene por objeto de estudio bueno, pues todos los puertos y fondeaderos, desde época protohistórica hasta época tardoantigua, y que nos permitirá ver bueno, pues en clave geomorfológica cómo han ido evolucionando nuestras costas, las desembocaduras de nuestros ríos, cómo se fue adaptando el modelo de poblamiento. En definitiva, bueno, pues todas esas son las líneas de actuación y de trabajo que tenemos en la provincia. Bueno, qué interesante, Manuela, que nos traiga el profesor Javier todo esto hoy, porque además nos invita pues, a seguir estudiando y que el año que viene todo el mundo se matricule, ¿no? En esa asignatura. Sí. No sé, como alumna del aula, ¿qué pregunta le harías tú al profesor? Asignatura pendiente para el próximo curso, que no es por estar aquí en la entrevista, sino que ya la tenía pendiente porque un compañero de la universidad la ha hecho contigo y está súper encantado. Ha descubierto la arqueología. Y me encanta y sí es cierto. Eso es importante, perdona que te interrumpa, porque gracias al trabajo que hacen desde el Grupo Urbanitas, sí que es verdad que se ha despertado una conciencia mayor sobre la importancia del patrimonio arqueológico de Huelva, ¿no, Manuela? Sí, yo lo que quería preguntarle a Javier, Huelva es una ciudad rica en hallazgos arqueológicos, ¿no? Pues tenemos ahí los cabezos que escarbas y encuentras. A la hora de que vosotros estáis trabajando y todos esos hallazgos arqueológicos, como bien has comentado antes, lo del edificio de Hacienda, que hay que tomar una decisión sobre qué hacer con esos hallazgos arqueológicos, que unos pueden ser más importantes que otros, pero ¿quién decide qué es lo que se hace
con ese hallazgo con lo que se encuentra, con lo que se encuentra. Y cómo podéis vosotros responder ante lo que se decida, esa decisión que se toma. Por ejemplo, en Hacienda se va a dejar todo en su sitio, otras veces se decide retirarlos. ¿Cómo actuáis vosotros ahí en eso? Bueno, a este respecto debemos decir que en una excavación arqueológica y más en medio urbano, cuando se descubren restos o cuando aparecen restos, pasa a ser una cuestión ya no estrictamente científica, sino una cuestión social y de gestión de la política patrimonial de esa ciudad. Y en este campo intervienen muchos agentes, desde colectivos sociales, desde la propia dirección de los trabajos, que aporta el conocimiento y la definición de los restos, pasando por lo que serían los responsables en materia de conservación de los mismos, que en este caso las competencias son de la delegación territorial o provincial de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, o Turismo, Cultura y Deporte, que en definitiva cuenta con una serie de mecanismos que son los que permiten pues evaluar, diagnosticar y proponer en suma qué se hace con esos restos. Debemos ser conscientes que en ciudades históricas superpuestas, caso de Huelva, no todo lo que aparezca debe ser conservado, porque las particularidades de esos restos pueden ser o no susceptibles de su puesta en valor. Para eso, como digo, existen sus mecanismos, desde los técnicos de los distintos departamentos, pasando por la propia Comisión Provincial de Patrimonio. Entonces, bueno, existe, como digo, un amplio campo de actuación en donde intervienen múltiples agentes que son los que deciden en definitiva sobre esos restos, ¿no? A este respecto debemos decir que además la ciudad de Huelva cuenta cada vez más con una mayor concienciación social sobre su patrimonio, producto también del surgimiento de asociaciones, de colectivos que están haciendo una labor fantástica y maravillosa desde el punto de vista de lo que es la divulgación, la concienciación de dicho patrimonio, ¿no? Pues chicos, muchísimas gracias, Javier, gracias por acompañarnos. Como dice, esta conciencia social que se hace del patrimonio, gracias a la Universidad de Huelva y gracias en gran medida, por supuesto, al Grupo Urbanitas. Muchas gracias y seguimos aquí disfrutando de lo que tienen que contarnos los alumnos mayores de 55 años de la Universidad de Huelva, aquí en La Voz de la Experiencia. Ya estamos de vuelta aquí en La Voz de la Experiencia, programa que arrancamos en Telonuba, pero que llevamos, bueno, pues disfrutando desde la Universidad de Huelva a través de los diferentes formatos de radio y ahora también en televisión. Hablábamos de arqueología, de patrimonio arquitectónico de Huelva y, por supuesto, después de hablar con el experto del Grupo Urbanitas de la Universidad, ahora es espacio para la tertulia con los protagonistas del Aula de la Experiencia, alumnos del Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva, que también, para quienes nos han seguido a través de nuestra radio, la universidad, pues son voces y ahora también caras fundamentales. Tenemos a Rogelio, ¿qué tal, Rogelio? Muy buenas. Buenos días. Tenemos a Manoli, ¿qué tal, Manoli? Buenos días a todos, encantada. Juanma Lavadie. Hola, buenos días a todos. Y tenemos aquí a nuestro compañero Masi, bienvenido. Muchas gracias y buenos días a todos. Hemos escuchado hace un ratito al profesor Javier Bermejo Meléndez, del Grupo Urbanitas, también profesor del Aula de la Experiencia de Arqueología Onubense. ¿Quién se estrena en esta tertulia para hacer un poco de balance y arrancar? Yo ya lo había pensado antes, pero oyendo lo que estaba diciendo el profesor Javier, antes de empezar quiero hacer una anotación. Poneros el plano del centro de Huelva en la cabeza. Ha aparecido resto arqueológico en el Banco de España, en el convento de las Agustinas, en el edificio de Hacienda, en Esfera, donde estaba Guillermo Martín, en el aparcamiento que hay en la calle Méndez Núñez. Entonces, si cogéis y trazáis un círculo, y luego hay una plaza que se llama plaza arqueológica, si trazáis una poligonal con respecto a eso, hay un área tremenda. En todo hay o restos romanos o restos tartésicos. Mi pregunta es, ¿qué habrá debajo de la Plaza de las Monjas? ¿Qué no habrá? ¿Qué no habrá? ¿Qué no habrá? ¿Interesará o no interesará descubrirlo? Ahí. Qué interesante, ¿eh? Antonio Paranco, lo que nos están contando. Sí, sabes lo que hay.
No lo sabemos nosotros, pero sí saben lo que hay, porque ahí hay restos que están, como dicen ellos, muelle romano. Sí, como dicen ellos, están catalogados y soterrados. Que en Huelva soterrados y catalogados. Sí, pero eso es... Hay mucho. En la Plaza de las Monjas, debajo, que si quieren hacer el aparcamiento, ¿qué harán con los restos? ¿Los empujarán más para abajo? No, porque llegan o los sacarán más para arriba. Le llegan al agua. Es que el otro día el profesor José Rodríguez... Es que se queda una con hablando de los grandes estilos arquitectónicos, pero no sé cómo saltó el tema de la arqueología, de los edificios que se construían sobre edificios antiguos y tal, y decía que en la Plaza de las Monjas, donde está el kiosco de prensa, allí hay unos muros. Han aparecido se sabe que hay unos muros. Entonces, si en lo de Guillermo Martí, que es donde está la cervecería Rubens, hay un resto tapado, y ahí en el kiosco de Toledo tapado, y enfrente en el Banco de España hay también restos, yo me pregunto, ¿qué habrá en medio de esas dos cosas? Bueno, eso es la Huelva antigua, ¿no? Se supone que eso pertenecía a lo que era el puerto de Huelva y todo... Con lo cual, si han pasado fenicios, si han pasado romanos y si han pasado... ¿Qué no habrá ahí? Los restos que pueda haber pues serán de ellos, ¿no? Claro, otra cosa es que... Pero que eso no está en baldío, que eso está lleno de cosas. Yo que considero que cada vez que se levanta en Huelva, y sobre todo en esa zona, se encuentra algo. Y se ha encontrado siempre, otra cosa que se haya escondido. Pero bueno, también, aunque lo soterren... Uy, qué palabrita. También podían tener, pues yo qué sé, un muestrario, no muestrario, sino una relación arqueológica, como una especie de recordatorio, y también que lo pudiéramos visitar, lo mismo que vamos al museo y vemos. Bueno, de hecho el museo, con los restos que además se han encontrado recientemente debajo del museo, esos restos se van a exponer, pero y ya están en marcha, ¿no? Estos que no, porque ahí en los restos del museo hay la Intemerata. Podía haber de todo esto que está soterrado, pero que saben que está y que hay, podían haber como una especie de catálogo o donde para tú pudieras consultar y ver qué hay, ¿no? El profesor ha dicho que la última decisión no la tienen ellos, o sea, no los que estudian, los que excavan, ni nada. Caracoles, no la tienen ellos, pero eso es muy cómodo. Ya, pero sí es verdad. La última decisión es política. Del político de turno que esté, en este caso por la delegada. Pero bueno, el político de turno que ha estado siempre gobernando en Huelva, aquí y allí y allí. O sea, que desde aquí, esto no cuenta. No, jalón de oreja, ¿no? Por así decirlo, a aquellos que también, oye, están detrás y que no empujan más para que el patrimonio salga a la luz, ¿no? Las comparaciones son siempre odiosas. Totalmente, que son odiosas. Pero a veces una pregunta, ¿conocéis la seta en Sevilla? Sí. Yo no. ¿Qué hay debajo de la seta? No lo sé, yo no conozco la seta. Juanma. Un trozo de columna, un trozo de no sé qué, 4 cacharros y medio. A ojo de profano, ¿eh? ¿Se ven? Están expuestos abajo en el... Sí, es lo que voy. Y han hecho todo un montaje para sacar los 4 cacharros y medio a ojos de profano. Ojo, no me quiero meter. Que aparece... y aquí no hay nada que tenga el mismo nivel que eso, porque... Pero es que aparece un trocito de columna en un sitio, da igual el que sea, un trocito de una columna. Y le levantan una columna y ponen allí ese pedestal, ese trocito. Y nosotros dicen, a ver si la metemos más para adentro y que la gente no se entere que ha aparecido, por favor. Tenéis mucha razón. Me gustaría preguntaros, ¿conocíais? Bueno, entiendo que sí, lo que hace la labor del grupo Urbanitas de la Universidad de Huelva. Yo un poco, pero no mucho. ¿Y pensáis que gracias a la labor, ahora por ejemplo, que nos lo ha contado, ¿no?, el responsable, a la labor que hacen y que han hecho de todos estos años, hay una conciencia mayor en la sociedad onubense, además de que, aparte de que haya mucho todavía que hacer, ¿no? Pero pensáis que hay más concienciación sobre la arqueología. Y de Huelva te mira. Exactamente. Y de Huelva te mira. Mucho, sobre todo por el tema de la necropolítica. Sí, Huelva te mira ha hecho, yo creo, yo no le voy a quitar importancia ni muchísimo menos a los profesores de la universidad, ni al grupo urbanita, ni a cualquier otro grupo de investigación que esté haciendo algo, no se le voy a quitar porque yo soy una profana y ya está. Yo me gusta mi tierra, siento mi tierra y me da mucha pena que con tanto no tenemos nada. Y que nadie se preocupe, ni los grandes investigadores sean más machacones, donde a ellos los escuchan. Estamos en un rinconcito, ¿eh?
En un rincón del alma, pero es el mejor del mundo. A mí me parece... Yo de todas maneras, y una cosa, yo creo que Huelva es muy apática que en todo, y en esto más. En esto sí. Ahí llevas toda la razón. Y nos da igual que aparezca un resto o no aparezca. Pero porque tenemos la conciencia de que nadie nos escucha. No, yo no creo que sea por eso. Porque no se sabe si fue primero la gallina o el huevo. Pues yo también, no sé si Juanma, pero... Juanma quería decir algo. Juanma Lavadía. Que estemos aquí hablando de esto, personas, gente que tenemos una edad, vale, pero ¿dónde están los que tienen que moverse? Juanma. Yo quería decir que a mí me parece que la universidad, el aula de la experiencia, podría ser un despertador de conciencia en el tema este. Y luego también me gustaría hablar se preguntaba aquí cuál ha sido uno de los descubrimientos más curiosos en la arqueología. A mí me parece que es muy curiosísimo la aparición de las huellas de los ancestros del cerdo ibérico que han aparecido ahí por Doñana. En los cabezos de Doñana, que da cerca de Matalascaña, han aparecido unas huellas de cerdo prehistórico y que se dice que es el precedente del cerdo ibérico actual. Eso me parece muy curioso. Y otra cosa que también quería decir es Tarteso. A mí me interesa mucho Tarteso porque resulta que, como yo soy de Sanlúcar, y Sanlúcar, Doñana y Tarteso están muy unidas. Y a mí me interesaría saber más de Tarteso. Pues fíjate, ¿no? Eso es muy interesante. Vosotros, además, gracias a las actividades que se hacen desde lo de la experiencia, salís en excursiones y visitáis también rincones ricos arquitectónicos de la provincia. Hace mucho tiempo que no. Habéis visitado a Aruquituróbriga, Tejada la Vieja, todo esto, ¿no? Sí, hemos ido. ¿Con el aula o de manera individual? Con el aula estuve el año pasado en lo de Aroche. ¿Y qué te pareció? Muy interesante. Y además... muy bien hecho. A Manuel le pasé yo fotos porque... Sí, porque... Me parece muy interesante y bueno, y a mí me da siempre la tristeza de que se pueda hacer mucho más. Yo conozco también Niebla. Yo he ido un par de veces a nivel particular conozco bastante cositas. Bueno, es que también hay que tener en cuenta que siempre nos centramos en lo mismo. Niebla, Turóbriga y Aroqui y... Sí, pero en Tejada la Nueva hay también... Hay un castillo romano que se ve, allí hay una ciudad metida, en una finca particular, que tendría que comprar la Junta de Andalucía para poder excavarla. Y en Manzanilla hay otra finca que tiene otra ciudad que se llama Urso o una cosa por el estilo, que también, ahí están. ¿Qué va a pasar? Porque cualquier día va a llegar, como ha pasado en la parcela del seminario, que va a llegar uno, va a hacer una excavación y va a decir, llévatelo de ahí antes de que se den cuenta. Y se llevan todos los ídolos y todo lo que hay, porque es la única forma de que no les pare la edificación. Eso es lo que va a ocurrir. Es lo que estamos buscando. En las minas también ha aparecido mucho y no se conoce nada de... ¿Y dónde? En las minas apareció... Bueno, esa es otra cosa. Todas las minas de Huelva que están cerradas, hablo de minaneros, minas confesionarios, todas las minas pequeñitas, todas o casi todas tienen huellas de haber estado excavadas hace 3.000 años. Nadie se ha preocupado si hay útiles de minería, nadie. Yo voy a darle un poco la vuelta a la tortilla ahora. No sé si habéis ido al museo de Huelva, que además está de celebración, de aniversario, para ver la exposición Ídolos, una mirada milenaria a todos estos ídolos milenarios que hemos tenido o que, gracias también al trabajo de los investigadores y arqueólogos, nos han dejado la provincia de Huelva. Oye, esto también es una forma de poner en valor, de algún modo, es muy interesante. Todo lo que esta tierra bueno, pues hemos encontrado y nos cuentan sobre. Yo he ido con Platalea, que nos hizo una visita. Esta exposición, que yo, por cierto, había hablado... Aún está abierta, se puede visitar. Para que pudiera ir la asociación del aula, lo que pasa es que no da tiempo. El aula de la experiencia. Yo la he visto cuando están los ídolos solos, y precisamente hoy, cuando salga de aquí, voy a ir con mi mujer a verlo. Hemos quedado para ir a verlo. O sea, una mañana totalmente por el patrimonio nubense. A la antigua, una mañana antigua. Una mañana antigua. La verdad que la mañana de Platalea. Esta última que tú hablas no he estado. Pues os invito a ir porque además también está una representación del Dolmen de Soto. Y la historia de Obermayer, cómo lo descubrió, cómo ha sido todas las investigaciones, muy interesante, además gratis, o sea, que es que no tenemos, somos nosotros los que tenemos que propiciar, ¿no? Que se... Yo quiero ver otra vez los ídolos con los ojos, los ídolos de oro cilindros,
y sobre todo quería ver las estelas que se han aparecido en Arroyomolinos, me parece que... Sí, aunque aún no están expuestas las estelas, pero se expondrán próximamente en el museo. Sí, han aparecido, pero no están. Por lo menos el día que yo fui con Platalea no estaban puestas. Bueno, ¿qué es para vosotros el mayor tesoro, no sé si arqueológico o arquitectónico que tiene Huelva? ¿Cuál es, mejor dicho? Para terminar un poco, tesoro patrimonial que tiene vuestra provincia o vuestra ciudad. Pues, pregunta complicada, ¿eh? Es complicada. A mí, por ejemplo, el dolmen del Soto, que está aquí al lado, para mí es una auténtica maravilla. No he tenido la suerte de verlo en el solsticio de verano cuando entra todo el sol es precioso, hasta adentro, pero yo la primera vez que fui, y tú lo ves de fuera y tú dices, bueno, esto... Pero una esto otra tierra. Pero cuando llegas allí, te asomas a la puerta y te tienes que agachar para seguir andando y llegas hasta el fondo. Es una maravilla. Es algo impresionante. Rogelio. Es que esa pregunta que has hecho es de lo más abierta del mundo y de lo más graciosa del mundo. Y subjetiva, además, claro, muy subjetiva. Patrimonio que tiene Huelva. Si te vas a poner en plan muy catedrático, no vale, pero patrimonio minero. Patrimonio minero, mira, muy interesante. Porque a mí me gustaría que la gente que nos está viendo en casa, cuando apagara la tele, se quedara en la cabeza con un sitio del que visitar, porque Huelva lo tiene todo. Y yo creo que hoy también es una buena excusa para el patrimonio minero no es solamente Río Tinto, ¿eh? No, por supuesto. No. Es mi pueblo que está. Cuéntame tú, Masi, tu pueblo, ¿cuál dirías tú que sería o a qué invitarías a visitar? Aquí en Huelva a mí me entristece mucho cómo está el muelle de Tarsis. El muelle de Tarsis. Sí. El muelle de Tarsis, que es el más antiguo, al igual que el ferrocarril, en la provincia. Nace 5 años antes que el del Río Tinto, lo que pasa es que se habla más del Río Tinto que... Pues fíjate. ¿Y Juanma? Para mí los Cabezos. Los Cabezos. Los Cabezos, para mí, yo creo que hay dos espacios en Huelva muy importantes, que es el centro de Huelva y los Cabezos. El centro de Huelva tiene pues toda la historia marinera, de Huelva, pero es que los Cabezos está la historia de toda Huelva desde el principio de los tiempos. Y a mí me parece que no se ha abandonado, los Cabezos están un poco abandonados. Mucho. Y a mí, una idea que yo tenía hace muchos años, que yo no sé si se habrá hecho o se hará, es el Cabezo donde está la ciudad deportiva, todo eso. Esa ladera del Conquero, hermosearla, investigar lo que hay por ahí y hermosearla. Es que están muy descuidadas. Están muy descuidadas las laderas del Conquero. Pues yo creo que desde aquí hoy vosotros estáis haciendo un gran trabajo para ponerlo en valor. Es una maravilla y a quien le competa. Lo que he dicho del patrimonio minero lo digo como un poco entonando mi culpa, porque yo soy de mina. Fíjate. Pero no hemos tenido ocasión de hacer un museo minero bueno. Pues mira, a lo mejor hoy estamos un poquito más cerca. Ah, pues mira, en Valverde... Yo quiero terminar, Manoli, porque nos queda poquito tiempo, hablando, o mejor dicho, que nos hablen de las palabras populares de Huelva, porque nosotros, nuestro programa de La Voz de la Experiencia, que además hoy cumplimos el programa número 66, antes emitiendo en las ondas, luego a través de podcast y ahora también, porque estamos en directo en YouTube, también estamos a través de Telonúa. Cada día hacemos un espacio para rescatar palabras populares de Huelva, palabras que han formado parte de nuestra vida, de los pueblos de Huelva, y que Juanma Lavadie la trae en su palabrerío. ¿Hoy qué nos trae? ¿Qué recopilación? A mí es que el palabrerío... Es que el palabrerío es la espiritualidad del espíritu del onubense. Anda, la esencia, para mí, ¿no? Y esas palabras, y además que nos transportan a otros tiempos. Ya yo expliqué en alguna ocasión que el palabrerío a mí me ha llegado a traer recuerdos de la niñez y palabras de la niñez. Por ejemplo, la palabra trampuchero. Trampuchero. Que es una palabra también, un onubensismo, pero que viene de otros sitios, ¿no? Ahora mismo no te puedo decir de dónde. Trampuchero, que es tramposo, o hacer trampa. Bueno, hoy nos has traído tú, ¿qué temática? Pues yo hoy traigo oficios. ¿Oficios? Oficios, sí. Y en principio traigo el de zollero. El zollero es pescador de esturiones. Esto es una palabra típica de la marisma y de Doñana. Claro. El Guadalquivir hubo una época que estaba
repleta de esturiones, incluso llegó a haber en Sevilla una fábrica que hacía caviar, la fábrica de Ibarra, pero eso desapareció. Luego viene el zarcero. El zarcero es porque hay oficios y hay actividades que pues, se ocupan determinadas personas. Y el zarcero es el encargado de colgar los chorizos en el zarzo y atizar el brasero. Anda. Esto se dice en cubremayores. ¿Y qué es el zarzo? Pues el zarzo no es más ni menos que un doblado hecho con tiras de madera, las tiras de madera que se llaman alfarjías o alfajías, que esto se coloca sobre la chimenea y ahí se ponen los frutos para que, por ejemplo, las castañas, que así se pelan mejor, y se ponen también los chorizos que se van ahumando y se van secando. Luego tenemos la de yegurizo o yeguerizo. Y el yeguerizo es el que cuida el ganado caballar. Eso para del monte. sacar potro. Esto también de la marisma doñana y del andévalo. Y luego viene una palabra muy curiosa que sí recoge el diccionario de la lengua, que es la persona que se llama becera o becero, con V. Y es la persona que comercia con los alimentos en su casa. Las cosas que produce en su casa las vende el becero o la becera. Ajá. El DRAE también se encuentra en el DRAE como cliente de una tienda o parroquiano. A ver, la última palabra. La última palabra es tornapeón. El tornapeón es el labriego que ayuda a otro a la faena del campo de manera mutua, o sea, sin intercambio monetario, sin sueldo, y hasta ahí. Y hasta ahí puede leer nuestro palabrerío. Un aplauso para Juanma Lavadie. Pues muchas gracias. Esa es una palabra rarísima. Bueno, ¿cómo habéis sentido en la tele? ¿Bien o no? Hombre, ya cuando nos veamos te diré. Yo creo que bien. Yo creo que nos hemos... Cuando salgamos a la calle que lo hemos hecho mal. Bueno, nos hemos sentido mal, pero muy bien, yo sigo echando de menos mi estudio. Nuestra radio. Nuestra radio. Bueno, la radio Universidad de y Huelva. la tele también, gracias a Telonuba. Espero que hayan disfrutado. Antonio Palanco, compañero que ha estado emitiendo en directo a través del canal de YouTube del Aula de la Experiencia, Universidad y Telonuba también ahora juntas, que cada semana vamos a seguir trayendo y disfrutando con los veteranos de la Universidad de Huelva, estudiantes mucho más jóvenes que algunos de 18 años, ¿sí o no, Antonio Palanco, compañero? Pues todos superando los 55 años, ¿no? Que más de uno, como lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, que dónde hay que firmar, ¿no? Para llegar a esas edades con esa capacidad, con esa entereza, con esa ganas, con esa vida, con esas ganas de aprender. Vamos, es un disfrute, ¿no? De estar con ellos todas las semanas, ¿no? Bueno, pues volvemos la semana que viene, aquí en Telonuba. Al pie del cañón. Y el jueves, en directo, a través del canal de YouTube del Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva. Así que nada, sean felices y nos vemos la semana que viene.